Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Jornada enorme hoy en materia política, particularmente en la banda izquierda, donde hemos asistido a un cuarteamiento evidente de Podemos con ese pacto de Errejón, con la lista de Manuela Carmena, contra la voluntad de Pablo Iglesias, y también en el Partido Socialista, donde parece que la cabeza de Susana Díaz se ha puesto ya en bandeja. Por cierto, esta tarde ha ocurrido algo sorprendente. En el Parlamento extremeño, el PP presentaba una moción para apoyar a la Constitución y pidiendo que se aplicara el 155, el artículo 155 en Cataluña, y el PSOE extremeño ha votado la moción del PP. Es la primera vez que esto pasa. El mismo día que el gobierno de Pedro Sánchez se reunía de tapadillo con el gobierno catalán, quizá no casualmente, después de ciertas recomendaciones del círculo económico, el lobby del dinero catalán, acerca de la necesidad de más autogobierno y más financiación. Entre lo que pasa por debajo de la mesa y lo que pasa por encima, nos están llenando la vida pública de cosas, tantas que no es difícil ver exactamente qué es lo que pasa. Y como tenemos tantas cosas aquí encima, no siempre vemos con claridad otras que pasan a nuestro alrededor, que nos van a afectar decisivamente y de las que nadie se entera. Por ejemplo, el pasado 18 de diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaba una sentencia a propósito de un asunto de herencias en Grecia y tal, en la que recomendaba a los países europeos que integren en sus ordenamientos jurídicos la Sharia, la ley tradicional islámica, allá donde haya residentes musulmanes que lo soliciten de esta manera. ¿Qué significa esto? Significa que en aquellos países donde haya minorías musulmanas lo suficientemente fuertes como para reivindicar, regirse por sus propias leyes, ahora podrán hacerlo con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Unas leyes que en general chocan en muchos de sus puntos con lo que en Europa se entiende por derechos humanos. La igualdad entre hombre y mujer, la inconveniencia de matar al otro por razones de fe, etc. Bueno, tema serio. Lo vamos a ver con José Javier Castella. Tema importantísimo este de la islamización del ordenamiento jurídico europeo. ¿En qué consiste exactamente? Vamos a verlo en este vídeo. El pasado 18 de diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaba una sentencia que abre la puerta a que los países de Europa introduzcan dentro de su ordenamiento jurídico la Sharia, la ley tradicional musulmana. En principio, el tribunal tenía que decidir solo sobre un asunto de herencias en un conflicto familiar en Grecia, pero la sentencia aprovecha para tirar por elevación y defender que los países europeos apliquen la Sharia a aquellos residentes suyos de religión musulmana. ¿Dónde está el problema? En que la Sharia, en sentido estricto, es muy poco compatible con los derechos humanos tal y como se formulan en la legislación internacional. La ley islámica se basa en la aplicación literal de los textos clásicos del Islam, el Corán y la Sunna, que incorpora preceptos como la discriminación de la mujer, juzgada como inferior al hombre, o la legitimidad de la imposición violenta de la fe. Estos y otros preceptos son evidentemente incompatibles con la idea común de los derechos humanos. Ahora, sin embargo, el Tribunal Europeo les otorga un insólito espaldarazo legal. ¿Caminamos hacia la diversificación del derecho en nuestras sociedades europeas con una ley para los autóctonos y otra para los musulmanes? ¿O incluso se anuncia una progresiva islamización del ordenamiento jurídico en Europa? Bueno, pues esto es lo que hay. Una institución europea básica en términos jurídicos decide que es compatible la Sharia, la ley islámica tradicional, con las legislaciones de los países europeos. Y naturalmente usted se habrá preguntado una cosa. Lo que a mí me han contado de la Sharia parece poco compatible con la igualdad de la mujer, con el respeto a la vida ajena, con la tolerancia hacia otras religiones, etc. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues es la pregunta que todo el mundo debería haberse hecho y que nadie se ha hecho porque esta noticia asombrosamente ha pasado completamente desapercibida. Para calibrar la profundidad del problema y lo que puede pasar a partir de ahora, tenemos con nosotros esta noche a don José Javier Castella, jurista. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un placer recibirle aquí de nuevo en el Gato al Agua. Vamos a ver.
¿Esto significa que a partir de ahora la Sharia, la ley islámica, empieza a contar, por así decir, como norma jurídica válida en los países europeos? Hombre, no exactamente, porque lo que la sentencia del 18 de diciembre del año pasado establece es que Grecia y cualquier Estado europeo, porque la ratio decidente de la sentencia así lo dice, cualquier Estado europeo puede dotar a sus ciudadanos de minoría religiosa de un estatuto jurídico peculiar, siempre que cumpla dos condiciones: que haya acuerdo de las partes y que no afecte a los intereses públicos importantes. Ese es el concepto jurídico indeterminado que utiliza. Pero lo que hace la sentencia es, con esas dos condiciones, considerarlas cumplidas respecto de la Sharia y para el caso que se le somete a decisión. Volvemos al modelo jurídico medieval en el que hay comunidades con fuero específico en función de su religión. Bien, pero el tema es que en el derecho medieval hay, digamos, normativas más ecuánimes que la Sharia. Porque lo que tiene de peculiar, y entre comillas, la Sharia, es suras como la que paso a leer. Esto quería preguntarle ahora, porque claro, mucha gente se da la reflexión de decir, bueno, pues ¿qué más da? Pues que se rijan ellos por sus leyes. El problema es que esas leyes son las que son. El tema que trata la sentencia es un tema que afecta a la igualdad de sexos y a los derechos en la sucesión hereditaria. Lo de menos es el caso concreto, porque no tiene una relevancia, digamos, generalizable. Pero sí importa, en cambio, el que aceptar la Sharia como normativa que regule las situaciones de matrimonio, familia o sucesión, significa aceptar normas como esta que paso a leer literalmente. Sura 4, versículo 38 del Corán. Los hombres son superiores a las mujeres. 2 líneas más abajo. Reprenderéis a aquellas cuya desobediencia temáis. Las relegaréis en lechos aparte, las azotaréis, pero tan pronto como ellas os obedezcan, no les busquéis camorra. Está bien. Texto literal. No he visto ninguna manifestación, debo decir, feminista desde los últimos meses contra Vox, contra esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto lo digo no por hacer la puñeta, sino porque objetivamente es la realidad. Es asombroso que esto, que es realmente importante, pase desapercibido en la vida pública. Bueno, objeción de principio. Alguien pensará, bueno, vale, pero esto es para ellos. Para nosotros no. Entonces, ¿qué más nos da? Vamos. Es decir, esto es para los musulmanes que viven en Europa. A los que no somos musulmanes, pues, en fin. Eso es así en el corto plazo. Pero ¿qué ocurre con la Sharia? Con la Sharia ocurre que es brutalmente expansiva y agresiva. Si se admite la Sharia como de hecho, esta sentencia es menos pionera de lo que se está diciendo. Porque en Londres, hace años, que se están formando tribunales islámicos al amparo de una interpretación torticera, correctora y expansiva de la ley de arbitraje británica de 1996 sobre arbitraje y mediación, de la cual hacen un tránsito hacia cuestiones penales que someten a una jurisdicción que no les correspondería, los tribunales islámicos, que funcionan por decenas en Londres. Por lo tanto, este tema de la introducción progresiva de la Sharia como modo de regulación de las relaciones jurídicas entre los ciudadanos no tiene ya como único paso o como primer paso la sentencia que comentamos, sino que lleva ya una andadura desgraciadamente larga ya, en años. Es más, hay una iniciativa de la baronesa Caroline Cox de corregir este desafuero de la ley de arbitraje mal interpretada, presentando otra nueva ley que acote la capacidad real de arbitraje y no la extralimite a lo que sería un tribunal penal. Ha presentado en 3 ocasiones, en 2011, 2013 y 2014, su propuesta, y por miedo a enemistarse con los musulmanes, sabiendo que es
uno de los objetivos de la presentación del proyecto, ha sido siempre rechazada en el sentido de no ha tenido el apoyo necesario de los partidos políticos británicos. Eso es interesante. Vamos a ver, si lo he entendido bien, estamos en una situación ahora mismo, después de esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, repito, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que si un gobierno se ve presionado por una minoría musulmana suficientemente fuerte en su país, puede aceptar sin ningún problema introducir el derecho tradicional musulmán, la ley islámica, basada en los libros, el Corán, la Sunna, que son los dichos y hechos del profeta, por si usted no lo sabía, dentro de su ordenamiento jurídico. Sí, sí. Y cuando se plantea un problema, digamos, interétnico, es decir, un musulmán comete un delito contra un no musulmán, ¿se rige por qué? No, eso se regiría por el derecho común. ¿Y si es al revés? Pero ojo, porque la vida es dinámica. Es decir, estamos en el inicio de un proceso en el que ya se había dado un paso antes es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hasta el año 2010 ha tenido una actitud de, digamos, prohibición total de la aplicación de la Sharia en el ámbito europeo, por considerarla incompatible con la democracia y con los derechos humanos de la Convención Europea. Así, en una sentencia, por ejemplo, de 2003, se anula la constitución de un partido político de corte islamista. Pero la sentencia que comentamos, de 18 de diciembre, no es la primera que supone un cambio de actitud del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay otra anterior, referente a una conferenciante que, aludiendo al hecho histórico demostrado de que el profeta, teniendo 52 años, consumó matrimonio con una niña de 9 años llamada Aisha, hija de su amigo Abu Bakr, la etiqueta que se pone a este hecho histórico demostrado se considera una injuria al Islam y se condena por parte del tribunal, no digo ya de una corte islámica, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la conferenciante por haber etiquetado con rigor, digamos, conceptual ese hecho. Entendido. Por lo tanto, no estamos en la primera fase ni en el primer episodio. Bien, ¿qué se puede hacer frente a estas cosas? Y sobre todo frente al hecho de que pasen desapercibidas. Es una pregunta que tiene una respuesta muy compleja. Pues tenemos 1 minuto y medio para darla, así que hay que sintetizar. Yo no tengo la piedra filosofal. Lo que sí tengo es una inquietud grande, porque la política multiculturalista a la que responde esta actitud de concesiones buenistas, cargadas tanta de buena intención como de ignorancia del problema real al que se enfrentan, es suicida para Occidente. Es decir, si no se cambia, si no se produce un nuevo punto de inflexión hacia el sentido común de lo que son los valores occidentales, el respeto a los derechos humanos, estamos perdidos como civilización occidental. ¿Y la tolerancia hacia otras religiones, se arguirá, no forma parte de esos valores? Es que vamos a ver, una cosa es la tolerancia y en la libertad religiosa en la que creemos todos los occidentales, y por exceso en este caso, porque nos falta conocimiento de los peligros reales que supone el Islam tal como está, digamos, redactado y vivido en el siglo VII, pero mantenido literalmente hasta el siglo XXI en el que estamos. Por lo tanto, ese error de planteamiento que lleva a actitudes de concesiones inadecuadas es el que hay que corregir. Es decir, con las personas, comprensión total. Con los inmigrantes, trato, por supuesto, humano y respeto a los derechos humanos. Pero con las ideas, defensa radical, porque si no, estamos perdidos. ¿Y cómo se le pone patas a eso? Pues, en primer lugar, no aceptando bajo ningún concepto que la Sharia, a quienes elijan para vivir y convivir en sociedad Europa, sea norma aplicable. ¿Por qué? Porque tiene una vis expansiva que nos destruye y por lo tanto tenemos todo el derecho en legítima defensa jurídica para declarar en nuestro territorio esto no es vigente. Entendido. Bueno, pues esto es lo que hay. Desde el 19 de diciembre pasado, gracias al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los países europeos pueden aplicar la Sharia dentro de su ordenamiento jurídico común.
y vamos a tener un problema. Don José Javier Castella, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en El Gato al Agua, y nosotros, mínima pausa para empezar a meter aquí gente y comenzar la discusión del programa de hoy.